Lamentablemente, en nuestro estado, el incumplimiento a las obligaciones de dar alimentos va en aumento. Esto principalmente en razón de la poca o nula obligación moral que existe por parte de los deudores alimentarios. Llámeseles padre, madre, hermanos, tíos o quien deba de recaer esta obligación, que más que una obligación debemos de verla como un deber. Cultura, política, derecho, sociedad, historias, literatura, religiones, parapsicología, chistes y mucho, mucho más, todo con el único fin de que hablemos para pensar. Yo soy Roberto M. Becerra y en este episodio hablaremos de los alimentos. Antes de iniciar a hablar de los alimentos, es necesario definir correctamente, ya que la palabra alimentos encierra varias acepciones. Por lo tanto, en este caso, tomaremos la definición dada por nuestro Código Civil para el Estado de Jalisco, y en el cual principalmente nos remite al artículo 439 del cuerpo de leyes antes mencionado, y el cual refiere: los alimentos comprenden el recibir los elementos de subsistencia material y educativa, como son comida, vestido, habitación, la asistencia en casos de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, los alimentos comprenden además los gastos para la educación de preescolar, primaria y medio superior del acreedor alimentario, para proporcionar algún oficio, arte o profesión honesta y adecuada a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. De la definición antes mencionada, nos damos cuenta que los alimentos no solo incluyen las 3 comidas, que es lógico que se deben de dar a los menores, sino que la palabra alimento va más allá y protege al acreedor alimentario, esto es, el menor, o en su caso, el anciano, o en su caso, la concubina, o en su caso, la ex esposa o ama de casa, a todos los niveles de sus necesidades. Como característica principal de los alimentos, tenemos que este es un derecho de orden público, el cual no puede ser objeto de transacción, al igual de ser irrenunciable e intransigible. Ahora bien, la pregunta que nos asalta es: ¿quién está obligado a dar a los alimentos a los acreedores? En primer lugar, tenemos a los padres. Y al hablar de los padres, me refiero tanto al padre como a la madre, los cuales son los primeros proveedores y, en su caso, y de ser necesario, se consideran como deudores alimentarios, los cuales se encuentran en el primer grado. Estos están obligados a dar alimentos a sus hijos hasta que alcancen la mayoría de edad, o llegando a ella sean incapaces. Cuando los hijos se encuentran estudiando, la edad se extiende a los 25 años y estos se encuentran estudiando en planteles del Sistema Nacional. Por otro lado, tenemos a los demás ascendentes, por ambas líneas, que estuvieran más próximos a ellos. Los hermanos mayores, los cuales están obligados a dar alimentos a los menores o a los hermanos incapaces. En lo que respecta a los hijos, estos también están obligados a proporcionar alimentos a los padres. Esto cuando los mismos han alcanzado su edad senil o por imposibilidad de trabajar o de ingresos. En caso de falta de ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos. Con relación a los cónyuges, estos están obligados a darse alimentos entre sí, salvo pacto en contrario. En los casos de adoptado
y adoptante, la obligación es igual a la que existe entre los padres con los hijos y al contrario. De igual manera, toda persona que haya recibido alimentos de una institución, ya sea pública, descentralizada o privada, está obligado a prestar ayuda a dicha institución. Y si ésta dejó de existir, está obligado a prestar ayuda a otra institución similar. Teniendo identificado tanto a los acreedores como a los deudores alimentarios, toca conocer cuál debe ser la forma correcta de suministrar los alimentos. De conformidad al enjuiciamiento civil para el Estado, tenemos que el obligado alimentario podrá cumplir con dicha obligación dando una pensión adecuada al acreedor alimentario, o en su caso, incorporándolo a la familia. En caso que el acreedor alimentario se niegue a ser incorporado a la familia, compete al juez fijar la manera de administrar los alimentos. Cabe mencionar que el deudor alimentario no podrá pedir que se incorpore al acreedor alimentario a su familia cuando se trate de un divorciado que deba de recibir alimentos. De igual manera, no se podrá incorporar a la familia del deudor alimentario cuando exista impedimento legal para realizar dicha incorporación. Por otro lado, es menester aclarar que la obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los acreedores alimentarios para ejercer el arte, oficio o profesión a que se hubieran de dedicar. Asimismo, los alimentos deben de ser proporcionados a la posibilidad del que deba darlos y la necesidad del que deba de recibirlos. De igual manera, es necesario aclarar que no se podrá restringir el derecho de las visitas y convivencia de los hijos por el incumplimiento de la obligación alimentaria, ya que el régimen de visitas y convivencias, como se dice coloquialmente, se cuece por separado, tema que trataremos en próximos episodios. Dicho lo anterior, queda la pregunta: ¿y quién está facultado para solicitar el pago de la pensión alimenticia? En primer lugar, el acreedor alimentario. Le sigue el ascendiente que lo tenga bajo su patria potestad. Seguido del tutor, el agente de la Procuraduría Social, así como el procurador de protección de niñas, niños y adolescentes. Por último, pero no menos importante, tenemos que la obligación de dar alimentos cesa, primero, cuando el que la tiene carece de medios para cumplir. Segundo, cuando el acreedor alimentario deja de necesitar los alimentos. Tercero, en caso de injurias, falta o daño grave inferidos al acreedor alimentario en contra del deudor alimentario. Cuarto, cuando el deudor alimentario tenga conductas viciosas o falta de aplicación para su trabajo o estudio. Quinto, si el acreedor alimentario, sin consentimiento del deudor alimentario, abandona la casa de éste por causas injustificadas. Con este último punto terminamos el estudio de los alimentos, no sin antes recordarles que este tema es más amplio, ya que en próximos episodios hablaremos de la manera de cobrarlos, los requisitos para ello y las sanciones penales en caso de no cumplir con esta obligación, además de entrar en el estudio de las deficiencias de la ley en lo que respecta a este rubro. Por mi parte es todo por el día de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes agradecer el favor de su atención, al igual de permitirme estar en sus oídos. De igual manera, les pido de la manera más atenta suscribirse, compartir y seguirme en YouTube, Spotify y Anchor, al igual que en mi página web abogadoedgarrobertomartinezbecerra.com, así como en mis redes sociales. Mil gracias. Y recuerden que su fe sea más grande que su problema. Hasta el próximo episodio. Dios los bendiga.